Dicen que las verdades duelen, pero nadie habla de cómo curan, que el silencio es cobardía, cuando en realidad puede ser la forma más elegante de resistencia. En una casa donde todo brillaba y nada era lo que parecía, una empleada doméstica cambió su destino con un solo acto: mirar donde nadie se atrevía a mirar. Aquella mañana, el sol entraba por los ventanales como de costumbre, pero algo distinto flotaba en el aire. El día en que la empleada descubrió el secreto de la patrona, no fue solo el inicio de un escándalo, sino el nacimiento de una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Porque, seamos sinceros, detrás de cada puerta cerrada hay historias que tiemblan por salir, amores prohibidos, miedos disfrazados de elegancia y culpas que huelen a perfume caro. Y mientras todos apuntan el dedo hacia los poderosos, nadie mira a quienes los sirven, los escuchan, los observan, los conocen mejor que ellos mismos. La verdad salió a la luz, sí, pero no por accidente. Fue el destino de una mujer que aprendió que callar a veces es la forma más fuerte de gritar. Esta no es una historia de servidumbre, es una historia de poder silencioso, de justicia sin estridencia, de una mujer que entendió que su humildad escondía poder. Cuando bajaron la guardia, ella vio lo que nadie vio. Lo que escondían no era solo un pecado, era la fragilidad de quienes creen tenerlo todo. Y fue entonces cuando ella cambió su destino, no con venganza, sino con sabiduría, no con rabia, sino con paciencia, porque a veces la redención empieza en las manos más calladas. Así comienza esta historia, una historia donde la empleada tenía razón, donde todo se reveló y donde el silencio se transformó en el eco más poderoso de todo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un secreto, es una lección de vida, de fuerza y de verdad. Desde muy temprano, cuando aún el sol no había terminado de asomar por las montañas, Clara ya estaba despierta. La casa grande, silenciosa y elegante tenía ese aire que solo poseen los lugares donde habita el poder. Ella caminaba descalza sobre el mármol frío, recogiendo los rastros de la fiesta de la noche anterior, mientras pensaba en cómo la vida podía ser tan desigual. No era una simple empleada, aunque todos la veían así. En su interior sabía que su humildad escondía poder, un poder que no se mide en dinero, sino en observación, paciencia y silencio. Cada rincón de aquella mansión le hablaba, cada susurro de los pasillos parecía guardar un secreto, y, sin saberlo todavía, ese sería el día en que todo cambió, porque a veces las verdades más grandes se esconden en los detalles más pequeños, y cuando bajaron la guardia, la verdad salió a la luz. Mientras limpiaba el despacho de la patrona, Clara notó algo fuera de lugar. Una llave dorada, pequeña, estaba sobre el escritorio, justo al lado de un sobre cerrado con cera roja. Era extraño, pues su jefa nunca dejaba nada al azar. La curiosidad, esa chispa que arde en los que sienten más de lo que muestran, la llevó a tomar la llave y buscar su cerradura. Caminó por el pasillo con el corazón latiendo fuerte, como si su alma presintiera que un secreto bien guardado estaba a punto de revelarse. Abrió un cajón oculto detrás de un retrato antiguo y allí encontró una caja de madera. Dentro, cartas. No cualquier tipo de cartas, sino confesiones, promesas y mentiras escritas con tinta azul. Lo que escondían esas líneas cambiaría no solo la vida de su patrona, sino también la suya. Ella cambió su destino sin darse cuenta, porque a veces la curiosidad es el primer paso hacia la verdad. Clara leyó una de las cartas con las manos temblorosas. Descubrió que su patrona mantenía un romance con un hombre casado, un político muy influyente de la ciudad. Las palabras eran tan apasionadas como peligrosas. Todo se reveló en un instante. El porqué de las visitas nocturnas, los regalos costosos y las llamadas que terminaban cuando alguien entraba en la habitación. La sorpresa de su vida
fue comprender que detrás de la aparente perfección de aquella mujer se escondía una historia de culpa, deseo y miedo. La empleada tenía razón en sospechar que algo no encajaba, pero jamás imaginó la magnitud de lo que descubría. En ese momento sintió una mezcla de poder y compasión, porque conocer la verdad de otro ser humano no siempre da placer. A veces pesa más que una piedra en el corazón. Esa noche, Clara no pudo dormir. Mientras el viento golpeaba las ventanas, recordaba cada palabra de las cartas. Pensaba en lo que haría con esa información, en cómo su vida, hasta entonces tan tranquila, había cambiado para siempre. Lo que hizo con su silencio fue más sabio que cualquier acción impulsiva. Decidió observar. Sabía que su venganza no sería gritar la verdad, sino esperar el momento justo. Ella comprendió que el poder del silencio puede ser más fuerte que cualquier escándalo. Su venganza fue perfecta, no porque destruyera a nadie, sino porque aprendió a dominar su propio destino. Desde esa noche, Clara dejó de ser solo una empleada. Se convirtió en la guardiana de una verdad que podía derrumbar imperios. Con el paso de los días, la patrona empezó a sospechar que algo había cambiado. Notaba en los ojos de Clara una serenidad diferente, una especie de sabiduría que solo tienen los que saben demasiado. Jamás imaginaron esto, que la mujer que servía el té, la que limpiaba los espejos y doblaba la ropa con tanto cuidado, conocía lo que escondían. Clara caminaba con una calma que inquietaba, como si cada paso suyo tuviera un propósito secreto. Y mientras la patrona seguía viviendo en la mentira, Clara ya había aprendido una lección que pocos entienden. A veces el destino no se elige, se revela cuando uno menos lo espera. Y aunque aún no lo sabía, lo que estaba por suceder sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Durante los días siguientes, Clara observaba en silencio. La patrona, doña Beatriz, parecía más nerviosa que de costumbre. Caminaba de un lado a otro, hacía llamadas en voz baja y, a veces, se detenía frente al espejo con los ojos llenos de miedo. Clara lo veía todo sin pronunciar palabra. Lo que hizo con su silencio fue más poderoso que cualquier palabra. Tejió una red de comprensión y estrategia. No era una simple empleada. Sabía que el conocimiento es como un arma invisible. Y mientras todos creían que ella seguía siendo la misma mujer callada y servicial, su mente trabajaba con precisión. La verdad salió a la luz dentro de su corazón, pero aún no en el mundo. Lo que escondían seguía latente, como un volcán a punto de despertar. Clara comprendió que la paciencia no era debilidad, sino un arte, y que el momento perfecto no se busca, se siente. Una tarde, mientras la patrona recibía una visita inesperada, Clara escuchó desde el pasillo la voz de un hombre. Era él, el político de las cartas. Su tono era urgente, desesperado. Decía algo sobre las pruebas y el peligro de que todo se supiera. Clara, desde las sombras, sintió como el aire se volvía denso, como si la casa entera contuviera el aliento. El día que todo cambió no fue aquel en que descubrió el secreto, sino ese en que comprendió el poder que tenía en sus manos, porque la información, bien usada, puede transformar vidas o destruirlas. Y mientras la conversación subía de tono, una frase resonó en su mente. Su humildad escondía poder. Clara entendió entonces que su destino ya no era servir, sino decidir. Ella cambió su destino en ese instante, sin pronunciar palabra, solo con una mirada de quien ya no teme a nada. Esa noche, la patrona la llamó a su habitación, la miró fijamente, intentando descifrar si sabía algo. Clara, has estado muy callada últimamente, dijo con voz suave pero cargada de sospecha. Ella respondió con calma, sonriendo apenas. Solo observo, señora. En esta casa uno aprende mucho observando. Fue en ese intercambio de miradas donde todo se reveló, no con palabras, sino con la energía que flota entre dos almas que saben demasiado. La patrona
comprendió que Clara sabía, y Clara comprendió que la patrona lo sabía también. La tensión se volvió un pacto silencioso, un acuerdo no firmado entre el miedo y la lealtad. Jamás imaginaron esto, que la verdad se transformaría en una cadena invisible, un lazo de secretos compartidos que las uniría para siempre, aunque de formas muy distintas. Pasaron las semanas y la vida en la casa continuó con una calma fingida. Las flores seguían adornando los pasillos, el té seguía sirviéndose a las 5, pero algo profundo había cambiado. Lo que escondían ya no era solo un amor prohibido, sino una alianza involuntaria. La patrona comenzó a tratar a Clara con una mezcla de respeto y precaución. La empleada tenía razón en no decir nada. Su silencio se había vuelto su escudo. A veces, en los desayunos, los ojos de ambas se cruzaban y, sin decir una sola palabra, se entendían. Era como si compartieran un secreto que ninguna se atrevería a romper. Sin embargo, Clara sabía que todo pacto con el silencio tiene un límite y que cuando bajaron la guardia, la verdad encontraría su camino. Y fue precisamente un domingo por la tarde cuando el destino decidió intervenir. Un sobre llegó a la casa, dirigido a doña Beatriz, pero Clara fue quien lo recibió. No pudo evitar notar el sello del mismo político. En ese instante comprendió que todo estaba a punto de derrumbarse. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía fría, analítica. La sorpresa de su vida no fue el contenido del sobre, sino la decisión que tomó antes de entregarlo. En lugar de subir al despacho, lo guardó en su delantal. Tal vez fue intuición, tal vez destino, pero algo en ella le dijo que ese gesto cambiaría el curso de todo. La verdad estaba al borde de salir a la luz, y aunque no lo sabía aún, su próxima acción definiría quién caería y quién renacería entre las sombras. Clara guardó la carta en su delantal y sintió que aquel papel pesaba más que una piedra. No sabía exactamente qué haría con él, pero comprendía que aquel sobre representaba el poder más grande que había tenido en sus manos. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, lo abrió con cautela. Las palabras escritas le helaron la sangre. El político, temiendo un escándalo, le exigía a la patrona que desapareciera las pruebas de su relación. La amenazaba con exponerla si no obedecía. Clara comprendió que la verdad salió a la luz solo cuando alguien la enfrenta con coraje. Y aunque no era su historia, su destino estaba ahora atado al de su patrona. Un secreto bien guardado había caído en las manos más inesperadas, y el silencio de Clara se convertía, sin que nadie lo sospechara, en el juez invisible de aquella casa. Durante los días siguientes, el ambiente en la mansión se volvió insoportable. Doña Beatriz notaba algo extraño, una energía distinta que emanaba de Clara. No era desafío, era serenidad. La patrona, acostumbrada a controlar cada detalle, se sentía vulnerable. Lo que escondían ya no era solo su amor ilícito, sino también el miedo a que su mundo se derrumbara. Y mientras todos dormían, Clara meditaba sobre su propio papel en esa historia. Ella cambió su destino sin buscarlo, pero ahora debía decidir si lo aceptaba o si lo desafiaba. Su humildad escondía poder, y ese poder le permitía moverse entre las sombras, conocer las debilidades de los fuertes y las verdades de los hipócritas. Lo que hizo con su silencio no fue cobardía, fue estrategia. Ella entendió que no siempre el que grita tiene razón, a veces el que calla gana. Un atardecer, cuando bajaron la guardia, Clara observó cómo la patrona quemaba documentos en el jardín. Desde lejos, el fuego iluminaba su rostro con una mezcla de culpa y desesperación. Aquella imagen se grabó en su mente, una mujer poderosa tratando de borrar su propio pasado. Pero Clara sabía que no todo puede desaparecer con el fuego. Hay verdades que se aferran al aire, que sobreviven en los ojos de quien las ha visto. Todo se reveló en su interior cuando comprendió que el dolor de su patrona era real. Por primera vez sintió compasión.
porque incluso quienes parecen invencibles tienen grietas. Y fue esa empatía, esa comprensión humana, lo que la salvó de actuar desde el rencor. Jamás imaginaron esto, que una simple empleada sería capaz de mirar más allá del error y ver la soledad que había detrás de él. Sin embargo, el destino nunca deja las cosas quietas. Días después, el político apareció en la casa. Su presencia imponía miedo, su voz era firme, pero su mirada traicionaba angustia. Quería ver a la patrona y exigía las pruebas que ella debía haber destruido. Clara, desde el pasillo, sintió cómo la tensión cortaba el aire. Escuchó los gritos, las súplicas, el sonido de una bofetada. Todo se desmoronaba. En ese instante, supo que tenía la carta original, la única prueba que podía cambiarlo todo. Su venganza fue perfecta no porque quisiera herir, sino porque eligió el momento justo para actuar. Esperó a que el hombre saliera furioso y, con paso firme, subió al despacho de doña Beatriz. En su mirada no había odio, había decisión. Cuando le entregó la carta, el silencio fue absoluto. La patrona la tomó con manos temblorosas, sin entender cómo había llegado a sus manos. «¿Por qué no me la diste antes?», preguntó con una mezcla de miedo y alivio. Clara sonrió con calma. «Porque no era el momento, señora. A veces la verdad necesita madurar antes de ser mostrada». En ese instante, la patrona comprendió que la empleada tenía razón. Todo se reveló. No en las palabras escritas, sino en el acto de confianza que representaba aquel gesto. Desde ese día, la relación entre ambas cambió para siempre. Ya no había servidumbre, sino respeto. Y aunque el secreto aún pesaba sobre sus almas, las dos sabían que algo nuevo había nacido, una alianza inesperada entre la culpa y la dignidad. Los días que siguieron fueron una calma tensa, una quietud que ocultaba tormenta. Doña Beatriz apenas comía, apenas hablaba. El secreto que había guardado con tanto celo se deshacía poco a poco, como un hilo que se rompe en silencio. Clara, en cambio, caminaba con serenidad, consciente de que todo lo que había hecho tenía un propósito. La verdad salió a la luz dentro de aquella casa, pero aún faltaba que el mundo la viera. El miedo de la patrona era visible en su respiración entrecortada, en los ojos que ya no podían sostener la mirada de su empleada. Un secreto bien guardado puede sostenerse por años, pero cuando el corazón se llena de culpa, hasta el silencio grita. Clara lo sabía, y aunque su humildad escondía poder, comprendía que el poder sin compasión puede destruir lo que toca. Una mañana, el periódico llegó con un titular que sacudió la ciudad. «Escándalo político revela amor prohibido y corrupción». Clara lo leyó en silencio, mientras el aroma del café se mezclaba con la inquietud. Todo se reveló al fin, y ni ella ni la patrona tuvieron que mover un dedo. El destino había hecho su trabajo. El político había sido traicionado por alguien de su propio entorno y las cartas que intentó esconder se habían filtrado a la prensa. Lo que escondían ya no era un secreto, era un escándalo nacional. Doña Beatriz cayó en llanto, se derrumbó en el sillón de su despacho mientras murmuraba: «Todo se acabó». Pero Clara la observó con ternura. Sabía que, en realidad, era el inicio de algo diferente, porque cuando la verdad se libera, aunque duela, también purifica. Y a veces, la destrucción es la antesala de la redención. Esa noche la patrona buscó a Clara en la cocina. Ya no llevaba la mirada altiva de antes, sino una mezcla de cansancio y gratitud. «No sé cómo agradecerte», le dijo con voz quebrada. Clara secó sus manos con el delantal y respondió suavemente: «No tiene que agradecerme, señor. Todos pagamos un precio por lo que ocultamos». Fue entonces cuando la patrona comprendió que la empleada tenía razón. Jamás imaginaron esto, que la lección más profunda de su vida vendría de quien todos consideraban invisible. En ese momento, las dos mujeres se reconocieron de verdad, sin jerarquías, sin máscaras, y Clara, por primera vez,
sintió que su silencio había construido más que cualquier palabra, porque lo que hizo con su silencio no fue guardar un secreto, sino devolverle a otro ser humano la oportunidad de empezar de nuevo. En los días siguientes, la casa se llenó de rumores. Los vecinos murmuraban, los empleados comentaban, y la sociedad entera parecía juzgar a doña Beatriz desde sus ventanas. No se dejaba arrastrar por las habladurías. Ella sabía que las personas aman señalar el pecado ajeno porque temen mirar el propio. El día que todo cambió, comprendió que su papel en la vida no era juzgar, sino acompañar. Su venganza fue perfecta precisamente porque no buscó herir. Su mayor triunfo fue mantenerse firme en su compasión. Mientras otros se regodeaban en el escándalo, ella seguía sirviendo el té, cuidando las flores y manteniendo el orden. Pero en su interior, una voz la guiaba. El poder no se demuestra, se encarna, y así, con pasos suaves y una mirada tranquila, Clara se convirtió en la única figura estable en medio del caos. Pasó el tiempo. Doña Beatriz decidió vender la mansión y mudarse al extranjero. Antes de partir buscó a Clara y, con un abrazo largo, le entregó una carta. «Quiero que la leas cuando estés lista», le dijo. Clara esperó hasta la noche. Al abrirla, encontró una confesión. La patrona le agradecía por haber sido su conciencia, por haberle mostrado que no todo se compra ni se esconde. «Eres más fuerte de lo que imaginas», decía la última línea. La sorpresa de su vida fue descubrir que la carta venía acompañada de un documento, la propiedad de una pequeña casa a su nombre. Ella cambió su destino sin pedirlo, y mientras el amanecer teñía el cielo de naranja, comprendió que a veces la vida recompensa en silencio a quienes actúan desde la verdad. Su historia no terminaba allí, apenas comenzaba, porque el poder más grande de todos no es dominar a otros, sino dominarse a sí mismo. Pasaron los meses y el eco del escándalo se fue apagando. Las calles volvieron a llenarse de risa, los periódicos buscaron nuevos titulares, y la historia de la patrona y el político se desvaneció como un recuerdo vergonzoso. Pero en el corazón de Clara, algo seguía latiendo distinto. Su nueva casa, pequeña pero cálida, tenía ese aroma de libertad que solo conoce quien ha servido durante años sin voz. La verdad salió a la luz en su vida de una manera inesperada, no a través de gritos ni de justicia terrenal, sino como un despertar interior. Cada mañana abría las ventanas y respiraba profundo, sintiendo que, por primera vez, su existencia tenía un propósito más allá de la obediencia. Un secreto bien guardado se había revelado dentro de ella, la certeza de su propio valor, y comprendió que el poder verdadero no se impone, se conquista con silencio, paciencia y sabiduría. En el pueblo, todos hablaban de Clara. Algunos la admiraban, otros la envidiaban. Ella cambió su destino, murmuraban sin entender del todo cómo. No era una simple empleada, ahora era una mujer dueña de sí misma, con la dignidad intacta y la mirada serena de quien ha sobrevivido a la tormenta. Su humildad escondía poder, un poder silencioso que no buscaba aplausos ni reconocimiento. Lo que hizo con su silencio fue más grande que cualquier venganza. Enseñó que incluso en los rincones más invisibles puede brotar la luz. A veces, mientras regaba las plantas del jardín, recordaba a doña Beatriz con ternura. No había resentimiento, solo gratitud, porque aquella historia, con sus dolores y secretos, le había mostrado que los finales no existen, solo comienzos disfrazados de despedidas. Una tarde, un joven periodista llamó a su puerta. Había escuchado rumores sobre la empleada que supo demasiado y quería conocer su versión. Clara lo recibió con amabilidad, pero con firmeza. «No hay historia que contar», dijo, sirviendo café. «Solo una mujer que aprendió a observar y a callar». El periodista insistió, intrigado. Quería detalles, nombres, confesiones, pero ella sonrió. «Lo que escondían ya se sabe. Lo que callé pertenece al viento.
En ese instante, el joven comprendió que estaba frente a alguien que había trascendido el drama. La sorpresa de su vida fue darse cuenta de que no había víctima ni heroína, sino una mujer que había aprendido el arte de la paz. Clara sabía que algunos secretos no se cuentan, se honran, porque revelar no siempre libera. A veces, conservar en silencio es el acto más puro de amor y justicia. El tiempo siguió su curso, y con él llegaron nuevas oportunidades. Clara comenzó a ayudar a otras mujeres del pueblo, muchas de ellas empleadas domésticas que vivían historias de humillación o injusticia. Les enseñaba a leer, a escribir, a confiar en sí misma. La verdad salió a la luz cuando ustedes se miren al espejo y se reconozcan como lo que son, poderosa, les decía. Su casa se convirtió en un refugio, un lugar donde el miedo no tenía cabida. Cuando bajaron la guardia, cuando dejaron de esconder sus voces, todo se reveló. Comprendieron que la humildad no es servidumbre, sino fuerza en calma. Clara no hablaba de venganza, hablaba de despertar. Su venganza fue perfecta porque no destruyó, sino que reconstruyó. Su historia se había transformado en una llama que encendía otras almas. Una noche, al mirar el cielo estrellado desde el porche, Clara recordó cada detalle de su pasado: la mansión, las cartas, los secretos, el fuego. Todo parecía tan lejano, como si le hubiera ocurrido a otra persona. Jamás imaginaron esto, que aquella empleada silenciosa se convertiría en símbolo de esperanza para tantas mujeres. Sonrió con calma. Todo se reveló al fin, no en los periódicos, no en los salones de poder, sino en su propio corazón. Su humildad escondía poder, y ese poder había florecido. Cerró los ojos y susurró al viento: gracias. No había tristeza, solo plenitud, porque la vida, entendió, siempre recompensa a quienes actúan desde la verdad. Y así, mientras el amanecer teñía el horizonte de oro, Clara supo que el secreto más grande de todos no era el que descubrió en su patrona, sino el que descubrió en sí misma, que incluso en el silencio el alma puede gritar libertad. A veces, las historias más silenciosas son las que más enseñan. Clara no levantó la voz, no buscó venganza, no necesitó destruir a nadie para triunfar. Su venganza fue perfecta porque consistió en algo que pocos logran: liberarse sin perder la bondad. Ella descubrió que el poder no reside en el dinero ni en los apellidos, sino en la calma de quien se conoce a sí mismo. En su humildad habitaba una fuerza invisible, la misma que mueve a los justos y a los valientes. Y tú, que has leído su historia, tal vez también guardas dentro de ti un secreto, una verdad que espera salir a la luz cuando tengas el coraje de mirar tu propia vida sin miedo. Piénsalo, ¿cuántas veces has callado para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces has sentido que tu voz no importa porque otros parecen tener más poder? Tal vez sea hora de entender lo mismo que entendió Clara. El silencio no siempre es sumisión, a veces es estrategia, sabiduría y protección. Lo que hizo con su silencio cambió su destino. Y quizás, si aprendes a usar el tuyo con propósito, ella cambió su destino también podría ser tu frase. Porque cuando bajaron la guardia, la verdad siempre encuentra su camino. Y cuando llega, todo se revela, todo se transforma. Clara aprendió que la justicia no siempre llega desde los tribunales, sino desde la paz interior. Que la humildad no es debilidad, sino un arma elegante contra la soberbia. Y que su humildad escondía poder, el tipo de poder que no necesita testigos, solo coherencia. Ella comprendió que incluso las manos que limpian pueden construir mundos nuevos, que no hay vergüenza en servir, pero sí grandeza en hacerlo con conciencia. Esa es la enseñanza que dejó. No importa tu posición, importa lo que haces con ella. Ahora dime, ¿cuántas verdades estás evitando mirar? ¿Qué secretos guardas por miedo a cambiar? ¿Qué parte de ti necesita despertar, aunque duela?
No esperes a que otros definan tu valor. No esperes a que la vida te grite lo que ya sabes en silencio. Aprende, declara, observa, comprende, actúa, porque a veces la historia no cambia con ruido, sino con la quietud de una mente decidida. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar, sentir o cuestionarte, no te detengas aquí. Hay más verdades esperando ser contadas, más historias que revelan lo que todos callan. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje de reflexión, emoción y conciencia. Porque, como aprendimos hoy, cuando la verdad sale a la luz, nada vuelve a ser igual.